Ministerio Kids LPBS. Yo soy su maestra Rubí y estoy muy contenta porque hoy, ¿qué creen? Vamos a tener otra clase más, otra aventura más conociendo nuestra Biblia. Bueno, pero para empezar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Orar? Tenemos que orar, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer eso para que Dios nos dé entendimiento, nos ayude a la clase y salga todo bien. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y después de mí van a repetir, ¿ok? Señor, por nuestra clase, te pedimos que des entendimiento, que seas tú quien hable y que nos enseñes, papi, que pueda quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que tú nos vayas a hablar hoy, papá. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿ya tienen todas sus Biblias o no? ¿Ya? Bueno, yo aquí tengo la mía y vamos a hacer nuestra declaración, ¿ok? Bueno, a la cuenta de 3, todos van a repetir después de mí, ¿ok? Si estás en tu casa, en el salón, en donde sea que estés, haz esta declaración, ¿ok? Esta es mi Biblia, palabra de Dios, autoridad máxima en toda mi vida. La creo, la obedezco y en ella estoy fiel y firme. Bueno, y recuerdan la clase anterior. Vamos a hacer un repaso a nuestra clase anterior y se llama Entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre, y se encuentra en Juan 10, 31 al 42. Y bueno, vamos a ir allá. Vamos. Y dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle. ¿Por qué tomaron piedras para prenderle? ¿Saben por qué? ¿No? Bueno, entonces vamos a recordar un poquito nuestras clases pasadas. Nos estuvieron hablando todo el capítulo 10 sobre quién es el buen pastor, sobre nosotros somos las ovejas, Jesús es el buen pastor y el asalariado o el ladrón es el diablo, ¿verdad? Y muchas veces intenta entrar por otra puerta y robar las ovejitas, o sea, nosotros, nuestra atención. Y vemos que Jesús decía, que Jesús contaba esto, pero no entendían, ¿verdad? Y entonces nos estuvieron hablando sobre que el ladrón, cuando se ve amenazado, deja las ovejitas y huye. Pero Jesús no, el buen pastor no, el buen pastor dio la vida por nosotros. Y nos hablaban de cómo Jesús amaba, que cómo el Padre amaba al Hijo, porque Jesús daba su vida, no se la quitaban, Él la ponía. Entonces ellos no entendían, ¿verdad? Y un día lo rodearon a Jesús y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Dínoslo, si tú eres. Y Jesús les dijo: bueno, ustedes no, ya les he dicho, pero ustedes no creen porque no son de mi redil, no son de mis ovejas. Y recuerdan que estuvimos viendo que cuando no son de sus ovejas es cuando no escuchan su voz, no leen, no oran. Ellas son las que no son de sus ovejas, los que no siguen su voz. Y hablaba de sus ovejas, ¿verdad? De las ovejas que sí escuchan su voz y sí obedecen. Esas sus ovejas hallarán pasto. Y termina en el versículo 30 diciendo que yo y mi Padre uno somos. Por eso ellos se enojaron, porque ellos decían: nos está diciendo que no somos de sus ovejas. Ellos no querían reconocer que Jesús no entendía, no eran de sus ovejas, y por eso se enojaron. Pero dice, sigamos leyendo, y dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle. Le respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de todas estas me prendéis? Bueno, recuerdan que en nuestras clases pasadas Jesús estuvo hablando, estuvo haciendo milagros, cuando convirtió el agua en vino, sanó al ciego y muchas más, ¿recuerdan? Bueno, él preguntaba: ¿por cuál de esas? Pero veamos qué le dijeron. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te prendemos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos decían que, como Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Vemos que en el 30 dice que Él y Dios son uno mismo, pero ellos no eran de sus ovejas, entonces no reconocían y estaban enojados, decían: dices blasfema, o sea, no reconocían. Pero veamos qué dice Jesús. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije
O sea que si no estaba escrito en su ley, en lo que ellos leían, o sea, porque se hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿estaba escrito? No, ¿leían realmente? Bueno, sigamos leyendo, ¿ok? Y dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. O sea que ya ven, sí saben que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Esto es de Dios y Él la escribieron otras personas, pero con inspiración de Dios. Dios habló y aquí se habla de Jesús. Entonces Jesús decía, ¿qué pasa? O sea, si ustedes leen, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces a eso se refiere este versículo. Pero sigamos leyendo, ¿qué más dice? Si no hago las obras de mi Padre, no me crees. Pero si las hago, aunque a mí no me creas, cree las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en Él. O sea, decía Jesús, bueno, si no crees en mí, lee. O sea, mira, así leyendo iban a saber que Jesús era el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Y otra vez procuraron prenderlo. O sea, que prenderle es cuando lo toman. Cuando lo toman, querían hacerle daño. Y dice, y otra vez... Pero él se escapó de sus manos y se fue otra vez al lado del Jordán, al lugar donde primero Juan bautizaba, y se quedó allí. Y dice, muchos veían a Jesús y decían, Juan, a la verdad ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él, o sea que miraron lo que Juan decía era verdad, miraron que Jesús sí lo hacía. Y ese es nuestro repaso, es lo último del capítulo 10 de las clases que vimos. Y bueno, ahora sigue, ¿qué creo que sigue? Nuestra clase. ¿Han continuado leyendo Juan? Bueno, nuestra clase se llama Lázaro ha muerto y se encuentra en Juan 11, 1 al 16. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre Lázaro? Historias, canciones, ¿no han escuchado? Bueno, hoy vamos a aprender sobre Lázaro, ¿ok? Entonces, vamos en donde se encuentra la cita, que es el versículo, vamos para empezar a leer. Voy empezando desde el 11 y van siguiendo conmigo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y enjuagó sus pies con sus cabellos. ¿Han leído esta historia? Bueno, la veremos un poquito más adelante, falta poquito, ¿ok? Veremos cómo Marta ungió y así, ¿ok? Bueno, sigamos leyendo. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo, Señor, he aquí al que amas está enfermo. O sea que Jesús lo amaba, Jesús lo conocía, era su amigo, porque dice, he aquí al que amas. Y dice en el 4, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo? ¿Cómo está enfermo para que? Sí, esa enfermedad era para que Jesús sanara, Jesús obrara y así vieran que Jesús era el Hijo de Dios y gloriáramos a Jesús, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro, ven, eran amigos. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar donde estaba. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaba Jesús? ¿Recuerdan? Bueno, recuerdan que al final de nuestro repaso nos hablaron de que otra vez, dice en el 39, otra vez procuraron prenderle, pero él escapó de sus manos y se fue otra vez al lado del Jordán, al lugar donde primero Juan bautizaba y se quedó ahí. O sea que ahí estaba. Cuando yo pues estaba, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Sus discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuran los judíos prenderte y otra vez vas para allá. Y dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque no hay luz. ¿A qué se refiere con esto?
si ellos tienen luz, aquí se refiere a que cuando tenemos luz no vamos a tropezar. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Y dice que cuando andamos en oscuridad, andemos de día, de noche, vamos a tropezar, porque no tenemos la luz que es Jesús. Pero si tenemos la luz, aunque andemos de noche, de día, no vamos a tropezar. Y dice, sigamos en el 11, estas cosas dijo él, y después de esto dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo del sueño. O sea que Lázaro estaba durmiendo. Vamos a continuar para ver si estaba durmiendo o si no estaba durmiendo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, o sea que había muerto. Y ellos pensaban que hablaba del reposar el sueño. 14. Y entonces Jesús les dijo, claramente Lázaro ha muerto. O sea que había muerto Lázaro. Bueno, sigamos leyendo. Y me alegro por vosotros, que no hayas estado allí para que creáis, mas vamos a él. Porque Jesús se alegraba. Se alegraba porque así como dijo, Lázaro ha muerto y no lo habían avisado, no había teléfono, se daban cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, veían sus milagros. Por eso Jesús decía, me alegro para que vieran lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué iba a pasar? Sigamos leyendo. Dijo entonces Tomás, llamado el Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿A qué se refiere? Bueno, para que muramos a él. Recuerdan que a él querían apedrearlo, querían hacerle daño por lo que no entendían, no eran de sus ovejas. Bueno, él dijo, vamos entonces también, porque a Jesús le querían hacer daño. Entonces dijo, también nosotros vamos a morir. Y bueno, sigamos leyendo. Y dice, no es cierto, vamos a tener que esperar hasta nuestra otra clase, vamos a tener que poner mucha atención y no faltar, y si no ver los videos, está leyendo Juan para saber qué pasó. Ay no, ya quiero que sea la otra clase. Y bueno, ¿saben cuál es nuestro versículo de memorizar? Se encuentra en Juan 11:4 y dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Wow! ¿Qué creen que sigue? El reto de esta clase. ¿Cuál es el reto de esta clase? Bueno, nuestro reto de esta clase es que le digamos, contemos lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, a tu mamá, a tu papá le cuentes, no, que hoy vi que la enfermedad de Lázaro, le cuentan la historia, dice, la enfermedad de Lázaro era para que Jesús se gloriara, para darle gloria a Jesús, a Dios. Sabemos que Jesús y Dios es el mismo, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, no, que para que Jesús se gloriara. Por ejemplo, yo le cuento a mi papá y a mi papá se le queda grabado y después me dice, oye Rubí, ¿qué más siguió de esto? Ahora la oración final, ¿ok? Cierren todos sus ojitos y repitan después de mí. Señor Jesús, gracias por lo que nos acabas de enseñar. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestra mente. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para nuestra manualidad vamos a necesitar un batelenguas delgado. Van a ser 4, 6. Y luego vamos a necesitar un pedazo de cartulina. Nuestro de cartulina tiene que ser de 8 por 15, ¿ok? Del color que quieras, yo aquí tengo morado o puede ser negro, del color que tú gustes. Y vamos a necesitar silicón, ¿ok? Y bueno, vamos a armar una estructura, vamos a armar esto, va a estar apareciendo una foto por aquí. Después de que peguemos nuestros batelenguas delgados, vamos a hacer nuestro versículo aquí en nuestra cartulina. Vamos a dibujar, a escribirlo, perdón. Y recuerden cuál es nuestro versículo, Juan 11:4, ¿ok? Y después de eso, vamos a pegarlo con nuestro pegamento, nuestro silicón, perdón. Y nos va a quedar así. Y lo vamos a poner en nuestra casa, nuestra habitación, en donde tú gustes, pero donde más personas lo miren, ¿ok? Y bueno, no olviden
enviarnos comentarios. No olviden darle like, suscribirse, poner comentarios. Coméntenos si te gustó la clase, si no, coméntanos qué entendiste de esta clase, ¿ok? Y bueno, bye.